A partir del día de hoy vamos a partir con una unidad nueva, que la unidad nueva habla de lo que es geometría. El tópico, el tema principal de la unidad de geometría en segundo medio es trigonometría y lo que es la esfera. Pero como contenido previo para poder trabajar o entender bien lo que es la trigonometría y también el tema de la esfera, es importante conocer el teorema de Pitágoras. Como introducción, primero vamos a ver qué es un triángulo. El triángulo, por definición, es una figura plana de tres lados. Entiéndase que las figuras geométricas son planas. Un triángulo, un cuadrado, un rombo, un romboide. Son planas porque se desenvuelven o desarrollan en dos dimensiones. Los cuerpos geométricos son de tres dimensiones, como el cubo, la esfera, un paralelepípedo, una pirámide. En la realidad nosotros tenemos tres dimensiones, pero las figuras son en dos. El triángulo, figura plana de tres lados, tiene los siguientes elementos principales. ¿Qué quiero decir con elemento principal? Tiene tres vértices, en mi ejemplo es A, B y C. Vértices A, B y C, entiéndase que son las esquinas. ¿Ya? Para que entiendan simple, de forma súper simple, que un vértice son las esquinas. La figura plana elemental es el triángulo porque tiene tres lados. No puedo hacer una figura de tipo cerrado con dos lados. Entonces, la figura básica o elemental es el triángulo porque puedo realizar una figura cerrada o construir. Tiene tres lados, lado AB, lado BC y lado AC. AB, BC y AC. Esos serían los tres lados del triángulo. Además, un triángulo tiene ángulos, que son de tipo interior y exterior. Los ángulos interiores están dentro. En el caso del triángulo tiene tres ángulos interiores y por teorema importante en geometría, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Caso aparte, tengo los ángulos exteriores, que son los que están por fuera. Para que entiendan que es un ángulo exterior, ese sería un exterior. Es angulito. Un ángulo exterior, en el caso del triángulo, también son tres. Y por teorema fundamental también en geometría, los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. En resumen, para que lo entiendan, los interiores están dentro, suman 180, y los exteriores que están por fuera, que también son tres, suman 360 grados. La clasificación de triángulos tengo dos. Se clasifican según lados y según ángulos. Según lados existen tres triángulos diferentes. Está el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Cuál es cada uno? El triángulo equilátero. X viene de igual y látero de lado. Quiere decir que tiene los tres lados iguales. Es un triángulo equilátero que tiene sus tres ángulos de la misma medida. Por ejemplo, 3, 3, 3. Los tres lados miden 3 en este caso. El isósceles tiene dos lados de la misma medida y uno diferente. Dos de la misma medida y uno distinto. Y el escaleno tiene los tres lados de distinta medida. Por ejemplo, 3, 4, 5. Son los tres lados de diferente medida. Eso es un triángulo escaleno. Y según ángulos, se clasifican en tres. Está el triángulo acutángulo, que quiere decir que tiene los tres ángulos agudos. Agudo quiere decir que el ángulo mide menos de 90. Por ejemplo, el triángulo equilátero es acutángulo, porque los ángulos interiores del triángulo equilátero miden 60. 60, 60, 60, 180 en total. Pero cada uno de esos ángulos mide menos de 90. Entonces sería un triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo, que es el que trabaja en el teorema de Pitágoras, tiene un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Eso es importante saber. El teorema de Pitágoras se aplica en triángulos
rectángulos de 90 grados. Y finalmente tengo el triángulo obtusángulo, viene de obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180. ¿Por qué es importante que se sepan la clasificación de triángulos? Para que los puedan ordenar de alguna forma y también comprender, de acuerdo al tipo de triángulo que es lo que puede suceder o se puede aplicar en él. En el caso del teorema de Pitágoras, como lo dije recién, se aplica en triángulos rectángulos. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Que mide 90 grados, tiene un ángulo recto. Que también nos dice el teorema de Pitágoras, relaciona las medidas de los catetos y la hipotenusa. ¿Qué son los catetos? ¿Qué es la hipotenusa? En el triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto, es el ángulo recto, estos lados AB y AC son los catetos. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Y el lado que se opone a este ángulo recto, que sería esto, es la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos enseña el teorema de Pitágoras? ¿Qué quiere decir el teorema de Pitágoras? Relaciona las medidas de los catetos y la hipotenusa. Forma una relación. ¿Qué quiere decir esta relación? Está escrito acá. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? Hipotenusa al cuadrado. En los libros de matemática aparece a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras de forma algebraica que sale en cualquier texto de matemática. Aquí tengo un ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es rectángulo? Porque tiene ese cuadradito, por así decirlo, en la esquina. Me indica que hay un ángulo recto. Por Pitágoras, yo sé que el cateto al cuadrado, 3 cuadrados, 3 centímetros mide un cateto y el otro cateto mide 4 centímetros. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Prioridad de operaciones. Primero se resuelve el exponente y después se suma. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 son 25. 25 igual a x cuadrado. Como es un cuadrado y yo quiero despejar la incógnita, tengo que aplicar la raíz. La raíz cuadrada específicamente. Y la raíz cuadrada de 25 es exacta. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa tendría el valor de 5 centímetros. Buena pregunta. No siempre va a ser exacta el valor de la raíz, porque el teorema de Pitágoras puede tener infinitos valores tanto para los catetos y para la hipotenusa. Pero como estamos recién partiendo con el contenido, voy a trabajar con números enteros, pero va a haber el caso que cuando la raíz sea inexacta hay que escribirla como decimal. ¿Ya? Resumiendo, eso es lo que es un triángulo, los tipos de triángulo y el teorema de Pitágoras.